¿Coincides, Fer? ¿Va más el daño hacia el propio futbolista? Yo no creo que, a ver, lo que antes decía, ¿no? Mauricio, el legado de Cristiano no creo que quede para nada golpeado porque su selección no pueda clasificar a la Copa del Mundo, que él no esté en el Mundial. Al final esto es un deporte colectivo. Cristiano ha hecho muchísimo también en buena parte de su carrera con su selección tapar errores colectivos o se quiere conseguir con goles que Portugal saque mejores resultados de lo que habría merecido. Ahora no se le está dando, no pudo ser el único jugador con el que la selección portuguesa contaba como para poder arrastrar a 22 otros a entrar a un mundial. Acá también creo que queda lo que antes decía Manu, es que Portugal, y te lo dije yo hace tiempos acá también, pecó de haber ganado la Eurocopa del 2016 y cayó en el peor de sus decisiones, o terminó siendo quizás la peor maldición el ganar ese torneo. Fue quedarse con Fernando Santos como técnico. Es que ganar les terminó saliendo peor, porque decidieron quedarse con un técnico que no ha sabido aprovechar y que entonces tampoco daba visos de querer desde su modelo de juego aprovechar el talento que tienen. Portugal el otro día jugó con Bruno Fernández en el banco una buena parte del partido. ¿Y a quién le podría pesar más, yendo hacia eso último que dice Fer, Mau, a quién le podría pesar más el no conseguir ese boleto? Al propio Mancini, insisto, después de que llevó a Italia a tocar el cielo y las estrellas, con una racha invicta que no le ganaba a nadie, y que es cierto, conquista Europa, pero viene de más a menos, o al propio Fernando Santos, en caso de que uno u otro termine eliminado. Yo creo que a Fernando Santos, por el tiempo que ha pasado entre el éxito, el título obtenido por uno y por otro, y por el estilo de juego que tanto se le cuestiona a Fernando Santos, por las herramientas, los argumentos y los elementos con el que cuenta la selección de Portugal. Estamos hablando de una de las mejores generaciones, ¿no?, del fútbol portugués, como para no, con uno de sus futbolistas, con uno de sus futbolistas históricos, como para no explotarlos y potencializar esto a nivel colectivo y haber construido ese camino mucho más fácil, de manera más directa, para llegar a una Copa del Mundo. ¿Coincide? ¿Sería más la presión en ese sentido, Manu, para Fernando Santos que para el propio Mancini? Si es que Portugal sí va e Italia no. Sí, estoy totalmente de acuerdo porque Fernando Santos estaría fuera, pero ojo, estáis hablando de técnicos. Sí. Yo creo que el fracaso mayor no sería para Portugal, sería para Italia. Primero porque viene de ser campeona de Europa y segundo porque hay una generación de jugadores que se pierden 2 mundiales. Y cuando tú te pierdes 2 mundiales, que como mucho puedes jugar 2, 3 mundiales, hay una generación de jugadores que están encantando con su fútbol, que están maravillando, como vimos en la Eurocopa, que no los vamos a poder ver en el Mundial, y eso sí que es frustrante para esos jugadores. Hablábamos de la frustración de Cristiano Ronaldo, figuraros, para ese tipo de jugador que está ahora en una edad donde puede triunfar al máximo, pero que ya se perdió, quizá por ser un poco joven, el anterior Mundial, y que al siguiente va a llegar un poco mayor. Para mí es mayor fracaso y mayor presión la que tiene Italia por estar en cuanto a jugadores, pero sí es cierto que personalmente como técnicos Fernando Santos es el que más se juega, obviamente, porque Mancini está demostrando cosas muy buenas y todavía está por demostrar más. Yo estoy de acuerdo, sobre todo con una generación que promete tanto como esta generación de futbolistas, por el fútbol que ellos mismos han ofrecido. Para la cultura del fútbol italiano sería un golpe. Sería un golpe muy, pero muy duro. Hasta por Portugal diría, bueno, quizás se veía venir, por lo mismo que mencionaba Fer hace rato. A partir de entonces ha venido mucho a menos esta selección con Italia. Con Italia se pensaba que no iba a tener mayores inconvenientes y ahorita estamos hablando... Ojo, Italia no le pudo ganar a Suiza en 2 partidos en su grupo. Italia no le pudo ganar a Bulgaria en casa. Repasaba estadísticas de ese partido y la selección italiana remató 27 veces al arco, fue incapaz de ganarle a Bulgaria, terminaron empatando 1-1. Un partido que ahora, a día de hoy, les habría, de haber conseguido la victoria, les habría dado el boleto directo. No supieron ganarle a Irlanda del Norte. Y de nuevo, 2 partidos y no superaron a Suiza. Son al final también víctimas de su propio camino, pero yo creería que puestos a hablar de los 2 equipos o de las 2 selecciones, a la cultura del fútbol italiano le significaría un golpe durísimo y muy difícil de superar. Ya les pasó en Rusia. Bueno, es que les vuelve a pasar ahora. Les vuelve a pasar ahora, porque superar lo de Rusia fue tremendo también para ellos, significó un golpe grandísimo. Igual
lo hicieron con Roberto Mancini y al momento en el que elegían a Mancini yo pensaba, bueno, se han equivocado, si con él quieren recuperar las sensaciones de un equipo dominante y lo hicieron. Y lo hicieron en el camino y además Mancini cambiando muchísimo de sus gustos futbolísticos en la selección para pasar a ser un equipo más agradable. Pero no poder reafirmar el hecho de haber ganado la Copa de Campeones o la Copa Europea con un boleto a la Copa del Mundo sería para la cultura, insisto, del fútbol italiano muy triste. Ya lo decía Manu. De todas formas, están ahí solo por un su detalle propia más, culpa, ¿no? si jugasen la final de este grupo, Italia históricamente ha sido una bestia negra de Portugal. He estado yo mirando números históricos y creo que era como 26 victorias por 8 de Portugal, 26 de Italia por 8 de Portugal, con lo cual a los portugueses no les debe hacer ninguna gracia cada vez que se cruzan con Italia, y en esta ocasión primero Turquía y luego veremos Italia. Y lo que decía Fernando al principio, que no debe pasar desapercibido, que muchas veces pasa desapercibido, y aquí en España hemos tenido ese problema hasta que España se quitó el repechaje, que es a partido único y en 3 días, que primero te enfrentas a Turquía y después, si ganas, te enfrentas a Italia. Y bueno, Italia con Macedonia del Norte, si Italia tiene problemas con Macedonia del Norte, es que ya no merece estar en el Mundial. Pero que va a ser vertiginoso en 4 días ver a 2 potencias como Italia y Portugal. Sí, a 180 minutos, ¿no? 90 minutos contra distintos rivales y se te acabó. Ahí tienes que jugar a matar o morir. Yo por eso siempre digo, Adal, las eliminatorias, a ver, que si juega bien, que si es vistoso, que si es atractivo, que si practica un fútbol bonito. Tienes que ganar los partidos. ¿Por qué? Porque el camino es largo y tedioso para llegar a cualquier Copa del Mundo. Y si no, que hoy se lo pregunten a estas 2 selecciones. Nada más y nada menos. Estamos hablando de Portugal con una generación brillante y del actual campeón de Europa.